pues ya empezamos. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todos nuestros seguidores y amigos de Escuela de Ajedrez en Línea. Estamos el día de hoy con nuestro amigo Fernando Cortina Montes en este espacio en donde estamos pues conversando con diferentes personalidades del ajedrez a nivel nacional e internacional. Fernando Cortina es árbitro internacional de ajedrez, ha sido árbitro desde hace 20 años y hace aproximadamente 10 años ha sido profesor de ajedrez. Bueno, bienvenido, Fer. Gracias, buenas tardes a todos, gracias por el espacio, me parece muy interesante todo lo que sea difundir ajedrez, así que encantado. Muchas gracias, qué bueno, gracias por aceptar la invitación también. Y nos acompaña Conrado Muñoz Aguilar, entrenador de ajedrez en Nuevo León. Hola, compañero, que pues junto con un servidor, Alfredo Cano, hemos fundado Escuela de Ajedrez en Línea y esperemos que les podamos transmitir un poquito de conocimientos, de experiencias en el ajedrez. Y bueno, así que pues empecemos con esta breve charla, amigos. Y Conrado, tú tenías una pregunta, me comentabas antes de la entrevista. Una pregunta como todo, siempre para el árbitro, ¿verdad? No, primero empecemos con lo más básico, ¿no? Es curioso para nuestros alumnos de la Escuela de Ajedrez en Línea saber cómo, como todos sabemos, todos los jugadores más fuertes o cualquiera que ha destacado en cualquier disciplina, pues tiene sus inicios, ¿no? Entonces, los alumnos que manejamos son de principiantes, niveles básicos, entonces comprender cómo los jugadores que ya, o cualquier personalidad que esté relacionada con el ajedrez, pues les interesa a los chicos saber cómo empezaron, ¿no? Cuáles fueron sus inicios en el ajedrez, cómo tuvieron su primera interacción con este deporte, ciencia. ¿Cuál fue tu primera interacción, árbitro Fernando? Pues muy chiquito, a los 6, 7 años, me enseñó mi papá a jugar ajedrez. Yo no veía que él tuviera con quién jugar en casa, así que quién sabe si jugara fuera de casa y yo no lo viera. El caso es que él me enseñó, pero me duró muy poco el gusto, porque me gustó mucho el juego y a los 6 u 8 meses le empecé a ganar y creo que le gané nada más 1 o 2 partidas y ya no volvió a jugar conmigo jamás. Debió de pensar él ahora que de chamaco enano me va a ganar, ya, que se olvide de jugar conmigo. Total, que pues tardé en retomar porque de los 4 hermanos que somos habíamos aprendido nada más uno de mis hermanos, mi hermano Paco y yo, y como a Paco también le ganaba, pues le aburrí y pues ya no se interesó porque perdía y perdía y perdía. Entonces pues mi trayectoria en el ajedrez a partir de ahí fue con muchos paréntesis, con muchos saltos de tiempo sin jugar. De ahí no volví a jugar como hasta los 11 años que me cambiaron de escuela, y en la nueva escuela sí encontré compañeritos que jugaban y entonces retomé, pero fue cosa de 1 o 2 años porque otra vez nos cambiamos, o me cambiaron de escuela y pues otra vez otro lapso sin jugar, luego volví a jugar a lo mejor de los 16 a los 18, luego a lo mejor de los 22 a los 24 y cosas así, ¿no? Muy esporádicamente,
Ya pasando de los 18 ya de por sí, ya me independicé, ya dejé de vivir en la casa familiar, y pues claro, ya cuestiones de trabajo, de muchas otras cosas, pero incluso con esta poca actividad, porque fue con saltos de muchos años sin tocar una pieza de ajedrez, pues incluso con eso siempre me quedó de tal modo, me quedó el gusto por el juego, que cuando hace aproximadamente 10-11 años me di cuenta que podía obtener los suficientes ingresos entre los arbitrajes, la organización de torneos y las clases de ajedrez como para ya no estar trabajando en trabajos que no me gustaban tanto como el ajedrez, dije, no, pues de aquí soy. Y desde entonces pues ya mi actividad primordial es el ajedrez. Me parece interesante lo que mencionas sobre tus comienzos de ajedrez, por ejemplo, en ese punto, el que al principio no hayas tenido con quién interactuar, con quién enfrentarte, fue como que una limitante. Entonces, como al principio el primer contacto que tienen los niños es como conocer este deporte como un juego, pues evidentemente es muy importante que tengan la interacción con otros chicos que tengan la misma pasión, la misma afición sobre esto, ¿no? Que es lo que podríamos recalcar de tu experiencia que nos acabas de contar. Sí, lo que creo que es importante para los niños ahora es que, a diferencia de mis tiempos, que yo nací en el 61, pues ellos ahorita tienen la opción de jugar por internet, de tener escuelas como la de ustedes por internet, lo cual les brinda una muchísima, infinita mayor facilidad de que no les pase lo que a mí. Ellos sí van a encontrar con quién jugar. Sí, y para que le den seguimiento pues a este bello deporte, ¿no? Sí, así es. Muy interesante. Pues aprovecho para hacerte una pregunta y pasarte una pregunta de una de nuestras estudiantes que tiene más trayectoria también con nosotros. ¿Cómo es que decidiste, Fer, ser árbitro de ajedrez? Y la pregunta de nuestra estudiante es, ¿cómo se le hace para ser árbitro de ajedrez? Perfecto. ¿Cómo decidí ser árbitro? Pues por una casualidad. Ya viviendo yo en Huamantla, porque de chiquito, aunque soy mexicano por nacimiento, pero luego por mi pronunciación, quizá quien no me conoce y no lo sabe, pues está pensando que soy español. Bueno, pues es que también soy español, porque soy hijo de españoles y me llevaron a Madrid a los 3 años. A mí, cuando a los 6 años me dijeron eres mexicano, dije, ¿what? ¿Eso qué es? Entonces viví en Madrid un montón de años y ahora llevo un montón de años viviendo en México, en Huamantla, Tlaxcala. Vine en el 92 y desde entonces estoy aquí. Y por ahí del 99, los que organizaban el torneo de feria de Huamantla, que es una vez al año, en la feria anual, me dijeron, porque pues ya me conocían de jugar partiditas de ajedrez, porque yo en mi negocio tenía un ajedrez en el mostrador, entraba gente a jugar y pues ya fui conociendo a la gente de aquí que jugaba ajedrez. Y entonces los que organizaban el torneo de feria me dijeron, oye, ya no lo vamos a poder organizar desde el año que viene, Fernando. ¿Te lo echas? Y les digo, sí, nada más me enseñan, pues, porque yo nunca he organizado un torneo de ajedrez.
Entonces nada más me enseñan cómo. Ya me pusieron con los contactos, me dijeron, mira, se mete este oficio al ayuntamiento, hay que tener la suerte de que apoyen para la premiación, se hace esto, se hace lo otro, se contrata un árbitro, bla, bla. Todo lo que implica la organización de un torneo. Y el primer año, pues lógicamente yo contraté al árbitro que ellos estaban contratando los años anteriores. Aquí sí digo el pecado, no el pecador. No me gustó el trabajo del árbitro. En el primer año que yo organicé el torneo, y pensé, ¿y por qué le pago a un árbitro que no me gusta cómo trabaja? ¿Cómo se le hará? Me hice yo la misma pregunta que hace tu alumno. ¿Cómo se le hará para ser árbitro? Total, que ahí afortunadamente sí, ya en el 99 ya había internet, no como cuando yo empecé a jugar. Y rápidamente por internet encontré un curso en la FENAMAC, en la Federación Nacional de Ajedrez. Me titulé árbitro estatal. Esto ya fue en el 2002. Me titulé árbitro estatal en el 2002 y ya está, pues ya a partir de ahí yo mismo era el árbitro de los torneos de Feria de Huamantla. Y ya incluso como árbitro estatal lo podía reportar para rating. Al fin y al cabo lo que me interesaba era esas dos cosas, poder ser yo el árbitro y poder reportarlo para rating. Aunque desde el 2002 que me titulé árbitro estatal, era el mismo esquema que ahora respecto a que el primer curso que puede hacer cualquier persona para titularse árbitro va a tener opción a salir árbitro estatal o árbitro oficial. De abajo para arriba, el escalafón de árbitros, los títulos son árbitro estatal, luego oficial, luego nacional, luego árbitro FIDE y por último árbitro internacional. Depende de la calificación del examen del primer curso, desde un 80% de preguntas bien hasta un 84.9 te dan título de estatal, del 85% para arriba te dan título automático de oficial. Los que salen directo de oficial en su primer curso, pues ya nunca necesitaron ser árbitro estatal, se brincaron el primer escalón. Fue muy curioso lo de que no me hice oficial directamente en el primer curso, pero omito ese detalle. Fue todo un show aquel curso. Entonces, ¿cómo hacerse árbitro ahora? Sirve para quien preguntó y para todos. Igual hay que buscar un curso de titulación en la FENAMAC. Cuando los hay, aparecen en la página de la FENAMAC. Inscribirse y en ese primer curso van a tener opción a salir, si es que alcanzan la mínima calificación necesaria, pues a salir ya sea como árbitro estatal o como árbitro oficial. Ya una vez que uno es árbitro, supongamos que uno ya directamente fue árbitro oficial desde el primer curso, pues luego hay una serie de requisitos para subir de oficial a nacional, como por ejemplo son 2 años de antigüedad como oficial, haber arbitrado al menos 4 torneos válidos para rating nacional, conseguir lo que se llaman normas de torneos, que la norma es al fin y al cabo una calificación que te pone tu árbitro principal. Tú vas a un torneo nacional como árbitro oficial y tu árbitro principal, sea del nivel que sea, normalmente es un internacional o un FIDE, al final del torneo, si has hecho bien tu trabajo,
pues te firma una norma, un documento que dice norma de árbitro nacional. Es un documento que dice que has hecho bien tu trabajo como árbitro en ese torneo y que no solo has sabido resolver los casos prácticos, sino que con eso demuestras que estás al corriente y actualizado de las leyes del ajedrez y de los reglamentos que tienes que aplicar sobre los tableros. La carrera de árbitro de ajedrez es preciosa, preciosa. Bueno, como todo, para que algo sea precioso nos tiene que gustar. Ojo. Entonces, pero en cambio los cursos de arbitraje de ajedrez, que hay cursos incluso no de los oficiales que implican poder titularte, lo que es interesantísimo de los cursos, sean oficiales o sean particulares, sobre las leyes y los reglamentos de ajedrez, es que la mayoría de los jugadores, qué bueno que así sus alumnos desde muy chiquitos van a tener esta idea, que la mayoría de los jugadores salen súper sorprendidos después de un curso de arbitraje, porque es increíble que no, como ajedrecistas, no saben el reglamento de su juego medianamente a fondo. No hablo de que lo conozcan a nivel arbitral profundo como para pretender ser árbitro, no. Incluso sin pretender ser árbitro, simplemente para sacarle provecho como jugador. Es interesantísimo y yo diría que importante entrarle, hacer, cursar un tallercito, un curso de leyes del ajedrez, un curso básico con el cual se te van a quitar de la cabeza mitos, como por ejemplo, la segunda jugada ilegal pierde automáticamente la partida. Mentira, no siempre. Yo por mucho que hago segunda jugada ilegal, si a mi rival ya le había dejado, por ejemplo, con su rey solito, son tablas, no perdí aunque yo haya hecho segunda jugada ilegal. Porque mi rival con el rey solito no me va a poder matar jamás, ¿cierto? Entonces el reglamento dice que si mi rival no tiene potencialidad de mate, que significa si no hay ninguna serie de jugadas legales posibles que le permitan llegar a un mate, aunque a mí se me haya caído mi bandera, o sea, me he quedado sin tiempo, o aunque yo haya hecho segunda jugada ilegal, la partida son tablas. No es un resultado automático, ni por segunda jugada ilegal, ni por caída de bandera. Otro mito, el búchol es la suma de los puntos de mis rivales. Por eso no solo para jugadores, también para papás y entrenadores son muy interesantes los cursos de arbitraje. Es mentira que el búchol sea la suma de los puntos de mis rivales. Es la suma de los puntos ajustados de mis rivales, señores. Y si no sabemos por reglamento FIDE qué son los puntos ajustados, pues no sabemos qué es el búchol. Y claro, ahí vienen las protestas cuando sale la lista de la clasificación. Oiga, mi búchol es 14 y usted me pone 13,5. No, mi hijo, es que tú estás sumando las puntuaciones de tus rivales que estás viendo en la clasificación final. Pero lo que tú no estás viendo en la clasificación final, pero que si yo además de eso he publicado un cuadro cruzado por clasificación, en el cual aparece todos tus rivales partida por partida, con qué color jugaste y qué resultado tuviste, ahí vas a ver que tu rival de tercera ronda, él ganó una partida por default. Esa partida que ganó por default, a ti ya no te regala su punto completo de esa partida, te regala nada más medio punto para tu bucho. Esa es la puntuación ajustada. Todas las partidas no jugadas sobre el tablero, con mucha lógica, puesto que las has ganado sin esfuerzo, ya sea por default de tu rival. Por ejemplo, pues una partida ganada sin jugarla sobre el tablero implica menos esfuerzo, obviamente, que una partida ganada jugando sobre el tablero. Y en eso se basa el ajuste FIDE. Todas las partidas, sea por el motivo que sea, no jugadas sobre el tablero, cuentan medio. Si la perdiste, a tu score final se le suma medio.
y si la ganaste a tu score final se le resta medio. Por eso no saben calcular el búchol, porque parten de un mito, no de una realidad. El búchol es la suma de los puntos ajustados, no de los puntos, sin más, de tus rivales. Sí. Sí, son detalles que son muy importantes, como tú mencionas, que se conozcan. Digo, igual no como tan profundamente lo necesita todo mundo, pero al menos las bases, como para poder, digamos, comprender de dónde proviene una clasificación o por qué se le está dando tantos puntos a alguien, pues es bien importante, ¿no? Y bueno, aprovecho el espacio para, alguien estaba preguntando aquí, ¿qué es caída de bandera? Pues la caída de bandera se refiere a que se acaba el tiempo. O sea, cuando se acaba el tiempo decimos se cayó la bandera, porque antes se ocupaban relojes analógicos y se ocupaba un señalador que se empujaba con una manecilla del reloj, y entonces cuando esa manecilla del reloj pasaba la hora, el señalador caía, ¿no? Entonces se caía la bandera. Y pregunta también el Celsus, siendo árbitro, ¿vigila todas las partidas? Pues bueno, ¿qué puedes decirnos, Fer? Es una pregunta buena, muy lógica y muy buena. Siendo árbitro hay que tener la habilidad de que, como normalmente tenemos entre 20 y 30 tableros a cargo de un solo árbitro, pues lógicamente no. Al mismo tiempo es materialmente imposible estar viendo cada una de 20 o 30 partidas. Entonces, en ese sentido, David Yada, uno de los fotógrafos de ajedrez más famosos del mundo, dijo él en una entrevista: yo detecto a un buen árbitro a primera vista comparándolo con un camarero, con un mesero. Un buen árbitro es igual que un mesero. Está desapercibido, nadie lo tiene por qué notar, no tiene por qué ser el protagonista, pero está súper atento, y por aquí hay una mano levantada en una mesa o una mirada directa hacia él y ¡paz! Inmediatamente está en esa mesa atendiendo y solucionando lo que haya que hacer. Entonces es imposible estar al tanto de estar pendiente de cada uno de 20 o 30 tableros, pero estar echando un vistazo general a todos y cada 15 minutos estar dando una vueltecita, un paseíto, uno por uno viendo que el reloj esté funcionando correctamente, viendo que si es partida con obligación de apuntar jugadas, que ambos jugadores estén cumpliendo esa obligación, que no uno vaya por la jugada 30 y el otro por la 20. Fijándose así principalmente en esos dos detalles, de que no haya retrasos en anotación en las papeletas y de que los relojes estén funcionando correctamente. Y claro, pues ya le echa uno un vistazo a la posición general, y cualquier cosa pues interviene uno. Entonces, entre dar una vuelta para mirar tablero por tablero cada 15-20 minutos, entre eso y en el lapso en el que uno no está mirando tablero por tablero, estar pendiente de cualquiera que te mire directamente o que levante la mano para llamar al árbitro, con eso es suficiente para que podamos atender lo más correctamente posible dentro de las circunstancias de cuántos tableros estamos atendiendo, para poder atenderlos a todos. Claro, ahí la respuesta para el Celsus, que hacía esa pregunta muy interesante. Ahí maestro Conrado, ¿tienes alguna otra duda para el maestro, para el árbitro? Por cierto, lo que comentabas ahorita, lo que contabas acerca del árbitro, ¿no? Que está presente, no se nota, pero siempre está ahí. Me recuerda el curso también con Hugo. Un saludo para Hugo Arroyo, también árbitro internacional de ajedrez, que decía también hay que prever, ¿no? O sea, el buen árbitro se adelanta a las posibles problemáticas, y pues de tal manera que incluso pueden ya no pasar en el torneo, ¿no? Eso es muy interesante.
Así es, así es. Mi principal y mejor maestro del arbitraje es precisamente Hugo Arroyo. Hugo, como siempre, muchas gracias y muchos saludos. Y eso es fundamental y se lo he aprendido y nunca lo olvido. Es efectivamente eso, prevenir antes de iniciar el torneo y antes de iniciar cada ronda. Hay que tener previsto y durante la ronda adelantarte. ¿Cómo te adelantas? Que a lo mejor a la gente le puede sonar esto. ¿Y cómo te vas a adelantar si no sabes qué va a pasar? Es que puedes ver pistas. Precisamente en los paseos en los que ves tablero por tablero cada 15 o 20 minutos, con que eches un ojo a la posición, si ves una posición crítica y dificilísima, ahí puede haber un problema. Si ves que ya están en apuros de tiempo, vas a estar más atento a esa partida que ya llegaron a apuros de tiempo que otras que están en menos apuros de tiempo. Entonces sí hay formas de detectar que hay más probabilidad de que pase algo en lo que tengas que intervenir. En unos tableros sí y en otros no. Y es importantísimo la prevención, claro. Claro. Retomando lo que habías comentado sobre tus inicios en el arbitraje, eso me parece muy curioso porque creo que a lo mejor son varios los que han tomado ese camino del arbitraje también porque se han sentido a lo mejor orillados en el punto en el cual, pues bueno, tengo que contratar a un árbitro o a lo mejor no me ha gustado la manera en que ha trabajado tal árbitro y entonces dices, bueno, ¿por qué no tomo un curso, no? Y entonces empiezan ese camino en que son organizadores, pero al mismo tiempo son árbitros, ¿no? O acaso algunos que son entrenadores toman también el curso de arbitraje porque pues les ayuda de complemento para la enseñanza de sus alumnos, ¿no? Y ahí que mencionas eso, sí es cierto que hay muchos mitos tanto entre los jugadores como entre los entrenadores, ¿eh? Me tocó a mí una situación en la que uno de los era un torneo amistoso, por así decirlo, que era organizado allá en el estado de Oaxaca, y entre dos competidores, uno se come el rey del otro. Entonces, se arma una polémica totalmente porque uno dice, no, es ilegal, pero te comiste el rey. No, es que yo gané porque te comí el rey. Y dije, wow, sí es cierto que existen bastantes mitos dentro de los mismos jugadores, ¿eh? Sí, y fíjate que precisamente el tema de la captura del rey está candente ahorita. ¿En qué año te pasó eso? Estamos hablando, creo que hace un par de años, 2-3 años, más o menos aproximadamente. Ok, pues es que desde el 2017 las leyes del ajedrez tienen modificaciones cuando la FIDE lo estima conveniente. La FIDE es libre de modificar las leyes del ajedrez cuando lo estima conveniente. Normalmente suele pasar cada 4 años, pero no es por obligación. Y tan no es obligatorio que hubo unas leyes vigentes en el 2017 solamente el segundo semestre, del 1 de julio al 31 de diciembre. Nada más un semestre. Un semestre duraron vigentes esa versión de las leyes. Y solo duró un semestre porque habían tenido muchísimos errores en la redacción e incluso en varias de las ideas que traían con esas modificaciones. Entonces, hay veces que las modificaciones a las leyes todo el mundo las aplaudimos y decimos, ¡ay, qué maravilla! Ahorita les pongo un ejemplo. Y hay otras veces que las modificaciones a las leyes son nefastas y 9 de cada 10 árbitros en el mundo decimos, no, eso hay que echarlo para atrás. Y hay veces que más o menos mitad y mitad estamos de acuerdo y no estamos de acuerdo. Estas son las más problemáticas. Sí. Entonces, ejemplo de una maravillosa modificación a las leyes. Antes había árbitros, en mi opinión, ridículos, que como la letra de la ley decía
en el artículo 3, en el apartado de cómo mueve el peón, porque el artículo 3 detalla uno por uno cómo mueve cada pieza. Y en donde cómo mueve el peón, en el punto de la promoción del peón, coloquialmente llamada coronación, pero bueno, son límite muy quisquillosos, pues es más correcto promoción que coronación. Entonces, en el punto de la promoción ponía que el peón tenía que alcanzar la última fila. Así, alcanzar. Porque como la versión válida de las leyes es en inglés, pues luego también hay broncas entre los árbitros de que ay, no, es que tú traduces to reach por alcanzar y yo lo traduzco por otro verbo. Entonces, hasta eso. El caso es que había árbitros ridículos que si un jugador quitaba el peón de penúltima fila, séptima para las blancas, segunda para las negras, por eso digo penúltima, no séptima, porque solo serviría para las blancas. Si quita a un jugador un peón de penúltima fila y ya lo saca del tablero y pone su dama en última fila, en la casilla, supongamos que es un caso en el que solo hay una única casilla posible de promoción, porque hay veces que el peón puede elegir en promocionar comiendo una pieza o promocionar simplemente avanzando. Única casilla de promoción, sin captura, avanzando. No hay piezas para capturar en las piezas en donde el peón podría capturar. Pues había árbitros ridículos que lo marcaban jugada ilegal. ¿Con qué argumento? Que el peón no había alcanzado la última fila. A ver, señores, eso es la letra del reglamento, y en la letra del reglamento los gurús de la FIDE, que son gente muy respetable, árbitros internacionales y gente con mucha experiencia, pero no son Dios, se pueden equivocar en una palabra. Entonces, pues lo que hay que tener es sentido común, aunque sea el menos común de los sentidos muchas veces. Y entonces, mi buen señor, si ya un jugador tocó con intención de mover, deliberadamente tocó un peón en penúltima fila, ¿a dónde más caramba puede ir que a última fila? Por reglas del movimiento de peón ya no tiene de otra, ya es pieza tocada y tiene que ir a última fila. ¿Qué caramba importa que toque la última fila o que la alcance o que no me vengas con cuentos? No tienes por qué marcar jugada ilegal por eso. Si en lugar de aferrarte a la letra del reglamento te vas al espíritu del reglamento, que implica saber el prefacio, tener sentido común y sano juicio y objetividad y una serie de cosas que lo menciona literal el prefacio, que se les presupone a los árbitros sentido común, objetividad, bla, 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 sano juicio. Claro, que el prefacio es muy utópico, no todos los árbitros vamos a tener eso, ni van a tener eso. Sí. El caso es que, claro, muchos árbitros reclamaron a la FIDE, oigan, está pasando esto, hay árbitros ridículos que marcan jugada ilegal y es una ridiculez. Si el peón ya se tocó en penúltima fila, no tiene de otra más que ir a última fila. ¿Qué importa que la toque, que no la toque, que la alcance, que no la alcance? Esa última fila. Y de ahí vino la modificación, y la letra actual del reglamento dice que en cualquier orden puedes poner la dama antes de quitar el peón, quitar el peón de séptima sin jamás alcanzar ni tocar octava, como tú quieras y en cualquier orden. Y como ya lo pusieron a la letra, pues ya le dieron la cuota a los árbitros que por aferrarse a la letra marcaban como jugada ilegal por esta situación ridícula. Esta es una modificación maravillosa. En cambio, ahorita con el tema de la captura del rey, como en esas leyes que estuvieron vigentes en el segundo semestre de 2017, había una referencia estricta, ni siquiera en la letra de las leyes, sino en un documento explicativo de las leyes. Tuvieron que sacar un documento explicativo de lo mal redactadas que estaban. Y en el documento explicativo, el entonces presidente de la Comisión de Árbitros de la FIDE, muy respetable árbitro internacional, Takis Nikolopoulos, pero
por muy respetable que sea, pues se equivoca, como todo el mundo, se puede equivocar. O sea, no es Dios. Y Takis puso en ese documento explicativo a las leyes, la captura del rey es jugada ilegal. Bueno, pues perdón, señor, se equivocó. Para que reglamentariamente sea jugada ilegal, tendría usted que modificar los artículos y ahora sí modificar la letra, porque ante esa letra no hay espíritu que la contradiga. Y la letra actual del reglamento vigente implica que la captura del rey no es jugada ilegal. ¿Por qué? Porque la jugada ilegal, por definición, es la que viola artículo 3. Y la prohibición de capturar al rey está en el artículo 1, no en el artículo 3. Ese detalle implica que la captura del rey al día de hoy no es jugada ilegal por definición, pero basados en aquel documento, ojo, a pesar de que ese documento ya no es vigente, puesto que hay nuevas leyes vigentes desde 1 de enero de 2018, pero muchos árbitros se aferran a ese documento y sí te la siguen marcando la captura del rey como jugada ilegal. Yo no, pero como jugadores, cuidado, que se pueden encontrar con 3 decisiones distintas. Ojo, solamente estamos hablando de rápido y blitz sin supervisión adecuada, porque en clásico jamás puede salir sancionada una captura del rey. En clásico, la que sale sancionada es la jugada anterior, la jugada que sí es ilegal de quien dejó a su rey en jaque o puso a su rey en jaque. En clásico hay que retroceder jugadas, pero en rápido y blitz sin adecuada supervisión no se pueden retroceder jugadas si ya se capturó un rey. Y por lo tanto, si se encuentran conmigo, yo les voy a marcar tablas. ¿Por qué? Porque el A44, que es parte de las leyes del ajedrez rápido y blitz sin adecuada supervisión, dice que si el árbitro ve una posición ilegal debe esperar a la jugada siguiente y si la posición ilegal sigue sobre el tablero, decretar tablas por posición ilegal. Obviamente que solo haya un rey en el tablero es posición ilegal. Sí, claro. Entonces yo les voy a decretar tablas, pero se van a encontrar árbitros que, si es su segunda jugada ilegal, le va a dar la partida perdida a quien se comió al rey del rival. Y ahora bien, ese mismo árbitro está perdiendo de vista que si en lugar de su segunda jugada ilegal es su primera jugada ilegal, en menuda broncota se metió el árbitro, porque va a tener que tomar una decisión absolutamente antiajedrez, absurda, ridícula, estúpida. Si es su primera jugada ilegal, sí va a tener que retroceder, pero solo puede retroceder la captura del rey, no hasta la anterior. Y entonces se va a encontrar en el absurdo de que si, por ejemplo, yo me comí el rey de mi rival con un alfil, me va a retroceder mi alfil y me va a decir, y tienes que mover ese alfil porque aplica pieza tocada A, y tengo que mover un alfil con el que me puedo comer al rey, y si me lo vuelvo a comer me va a marcar usted segunda jugada ilegal. Está usted loco, hijo. O sea, de verdad, no sea ridículo. Pero fíjate todos los detalles finos que tiene el tema de conocer el reglamento y del arbitraje, y fíjate la ventaja que sacan todos los jugadores, entrenadores, todos, de conocerlo. ¿Por qué? Porque sabiendo que en este momento ya hay solicitudes a la FIDE de que cambien esto, que dejen muy claro, que para que no se sigan confundiendo con aquel documento en donde Takis puso que la captura del rey es jugada ilegal, que modifiquen el texto del reglamento para que quede clarísimo que no es jugada ilegal, que es violación al artículo 1 pero no al artículo 3. Ojalá el año que viene modifiquen leyes y lo aterricen. Pero mientras tanto, fíjate la importancia, tanto como jugador, entrenador, profesor, hay que saber que es que dependiendo del árbitro que te encuentres, te puedes encontrar con 2 decisiones por captura del rey diametralmente opuestas y no vas a ganar la apelación, ni ante una ni ante la otra. Fíjate lo importante que es conocer un poco más a fondo las leyes del ajedrez. El conocimiento de la luz y la ignorancia de la oscuridad, me dicen por ahí, es muy importante. O sea, tomarse un curso para aprender y estar empapado, ¿no? Y saber cómo lidiar en este tipo de situaciones siendo entrenador, porque pues los alumnos pueden llegar a ese tipo de posiciones, o
siendo un jugador, ¿no? Ahora, algo que mencionaste hace un momento sobre todos los pasos que tiene que hacer una persona para llegar a convertirse un árbitro, mencionaba sobre el trayecto que tenías que tomar desde árbitro FIDE, bueno, más bien desde árbitro oficial hasta convertirte en árbitro nacional. FIDE, de oficial a nacional, 2 años de antigüedad y 4 normas de torneo. Una vez que eres nacional, ahí terminan los títulos que otorga tu federación nacional, en nuestro caso la FENAMAC. Ya como árbitro nacional, siempre y cuando le pagues 20 euros a la FIDE, 400 pesos aprox, ya con eso pagas tu licencia como árbitro nacional y ya apareces en listas FIDE de árbitros. Ya no solo existes como árbitro nacional para la FENAMAC, ya existes como árbitro nacional también para la FIDE. Hay árbitros nacionales que por no pagar sus 20 pesos, sus 20 euros, solo son árbitros nacionales en su país. Bueno, pues por 20 euros merece mucho la pena ser árbitro nacional, pero también para la FIDE, no solo para ti. Sí, claro, sí, así bueno, es. Entonces, okay. Una vez que eres árbitro nacional ante la FIDE, ahora tienes que cumplir requisitos que los marca la FIDE. Los requisitos para subir de oficial a nacional los marca FENAMAC, y en cada país, cada federación nacional. En cambio, ya los requisitos para subir de nacional a árbitro FIDE y de FIDE a internacional ya los marca la FIDE. Y ya cada vez son torneos con más requisitos, que tengan por lo menos jugadores de 2 o 3 países distintos, que sean válidos para el OFIDE, que tu árbitro principal sea fuerza FIDE o internacional, en fin, una serie de requisitos. Y casi siempre, ahora ya para todos. Antes los exámenes, los seminarios con examen se terminaban cuando te titulabas árbitro FIDE. Yo no tuve que hacer seminario con examen para pasar de FIDE a internacional. Nada más necesité mis 4 normas de torneo y ya. Ahorita ya lo modificaron y ya lo pusieron más difícil, porque ahora ya, tanto para pasar de nacional a FIDE como para pasar de FIDE a internacional, además de las 4 normas de torneo, tienes que pasar un seminario superando más del 80% de las respuestas correctas. Y ya con eso, ya vas pasando los escalones. Con respecto a esto, ¿a qué torneos internacionales asististe para convertirte en... Ok, afortunadamente, aunque sí salí de México, no lo hubiera necesitado, porque afortunadamente en México sí hay torneos válidos para normas de árbitro FIDE y para normas de árbitro internacional, excepto ahora por el super paréntesis de la broncota de la pandemia, pero en los años en que a mí me tocó, pues mínimo había 2 torneos cada año. El Carlos Torre de cajón servía para normas de árbitros, tanto para FIDE como para internacional, y algunos años el Valladolid en Mazatlán, algunos años el Nacional Abierto de Semana Santa de FENAMAC, algunos años la Copa Independencia, el Marcel Cisniega, en fin. Entre toda esta serie de torneos, algunos años sí, algunos años no, la primera fuerza al menos cumplía los requisitos como para que pudiera ser válido para la norma de árbitro FIDE o de árbitro internacional. Claro, que tampoco era tan fácil conseguir esas normas, porque lo difícil estaba en conseguir que te contrataran los organizadores como para estar en la primera fuerza de semejante torneo. Entonces, yo ahí tuve la grandísima suerte de que desde el 2012 o 2013, que fue donde conocí personalmente a Hugo Arroyo, y que lo conocí precisamente en Oaxaca, en una Copa Benito Juárez,
Ahí siendo yo árbitro oficial, Hugo me preguntó si podía echarle la mano en ese arbitraje. Por supuesto, yo fui corriendo para allá. Y a partir de ahí, como le gustó a Hugo cómo trabajé, pues me empezó a llamar a sus torneos, que fuera yo de adjunto suyo a los torneos, y por eso se me abrieron puertas en el Carlos Torre, en los nacionales abiertos de Semana Santa, en los torneos importantes, y por eso fue que, aunque yo olvidé el arbitraje del 2001 al 2011, del 2002 al 2011, excepto para usarlo en mis torneos de feria de Huamantla, yo no me dediqué al arbitraje, solo lo usaba para mi torneo de feria anual. Porque en mi curso, en el que me titularon nada más estatal, me hicieron una marranada terrible. Mi examen estaba para oficial de sobra. Pero por eso les dije que sin profundizar sobre el tema fue todo un show aquel curso. Muy injustamente no me dieron mi título de árbitro oficial directo, me dieron el de estatal. Y como me enojé, pues mandé muy lejos a la federación durante 10 años y solo ocupé mi título para mis torneos de feria de Huamantla. Y cuando ya en el 2011 cambió el esquema, ya los cursos los daba otro oponente, ya me llegaron noticias de que sí, de que se calificaban los exámenes como debe ser, delante del alumno, enseñándole sus respuestas, explicándole en dónde había fallado, etcétera. Pues ahí sí, ya me metí a otro curso, salí oficial. Esto fue como en el 2012, y como desde ahí empecé a trabajar con Hugo, pues de ahí fue mi gran suerte de que sí tuve la oportunidad de ganar las normas de torneo. Además, claro, que tuve que preparar los seminarios, el seminario para árbitro FIDE, y superarlo, pero pues por eso fue que pues muy rápidamente, porque en el 2014 me titulé nacional, en el 15 FIDE y en el 16 internacional, me parece recordar. Así es. Sí, pues gracias Fer, muy amplias las explicaciones, está muy bien, qué bueno que nos das esas amplitud de interpretación también que acerca de algunas reglas y algunas leyes del ajedrez. Aprovecho para comentarles a nuestra audiencia que, además de lo que ya se ha comentado, un árbitro también debe conocer pues cómo cómo se obtiene un título de ajedrez también para los jugadores, ¿no? Es decir, también tiene la obligación de extender alguna norma cuando así lo ha conseguido un jugador. Y bueno, alguien nos preguntaba, y de paso lo respondemos, qué es un FM, qué es un GM, qué es un IA. Pues aprovecho para comentar: FM es FIDE Master, IM International Master, GM Grand Master, y en ese orden de progresión es la importancia. El más importante es el de GM, Grand Master. ¿Cómo se obtiene, cómo obtendría un jugador de ajedrez, o qué tiene que hacer, Fer, nuestros estudiantes? ¿A qué se tienen que enfrentar para obtener un título en ajedrez? Como jugadores, claro. Claro que sí. Antes, rápidamente termino la respuesta anterior, porque como me fui por otro tema, estuve en El Salvador, arbitré, además de en México, arbitré en El Salvador, en San Salvador, un continental absoluto, y fuera de México es el único que he arbitrado fuera de México. Y pues afortunadamente, entre ese de San Salvador, que fue un continental absoluto, que estuvieron Emilio Córdoba, Lázaro Bruzón, Alexander Lenderman, Sandro Mareco, Pichot, Diego Flores, Iván Morovic, a Wonderliang, en fin, muchas estrellas del ajedrez. Aquí mismo en México, en un festival de la UNAM, conocí a Magnus Carlsen, y en otros torneos a Shirov, a Juan Carlos González, en fin, es muy gratificante también en esto del arbitraje, de repente conocer a supergenios
del ajedrez. Y ahora sí, ¿cómo se obtiene un título de ajedrez internacional? Hay dos caminos. Hay todo un reglamento al respecto. La FIDE tiene un montón de manuales, en inglés la FIDE les llama handbooks. Hay un montón de manuales o handbooks, y hay un handbook específico para los títulos de jugadores. En la página de la FIDE los pueden encontrar en inglés, pero en la página de la Federación Española de Ajedrez, por ejemplo, algunos de los manuales de la FIDE los pueden encontrar ya traducidos al español. Y según esos manuales hay dos caminos para los títulos. Hay un camino que son títulos directos, hay unos poquitos torneos, son pocos torneos mediante los cuales se pueden obtener títulos directos, y hay torneos válidos para normas. Una norma de jugador en un torneo es haber alcanzado una puntuación mínima en ese torneo. Y esa puntuación también va a depender, por ejemplo, en un torneo de 9 rondas, no siempre hay que conseguir 6,5 puntos para conseguir una norma para IM, para Maestro Internacional. IM es por las siglas en inglés, International Master, en español MI, Maestro Internacional. ¿Por qué en un torneo de 9 rondas pueden ser 6,5, 7 o 7,5 puntos? Porque depende del rating promedio de los rivales. Cada torneo tiene un rating promedio. Una vez que se cierran las inscripciones, sumas los ratings de los jugadores y lo divides entre el número de jugadores, es el rating promedio. Dependiendo del rating promedio hay que alcanzar una determinada puntuación para alcanzar una norma. Hay normas desde para Maestro FIDE, luego en los títulos absolutos para Maestro FIDE, luego para Maestro Internacional y luego para Gran Maestro. Los títulos, antes de seguir con lo de en qué consiste el camino de título directo y en qué consiste el camino de título por normas, sí debemos de partir de la clasificación de los títulos. ¿Cómo van los títulos? Pues me da igual, de mayor a menor o viceversa. Si les parece, Alfredo, Conrado, ahí están en el chat, por si lo pueden copiar y pegar en donde esté viendo la gente, o porque teniéndolo a la vista les va a ser más fácil. Claro, sí. De mayor a menor son GM, Gran Maestro, IM o MI, Maestro Internacional. Pero ojo, los que no tienen la W, hay títulos con W y títulos sin W. W es de woman, de mujer. Y aquí tienen ventaja nuestras queridas amigas ajedrecistas, porque ellas tienen acceso a dos tipos de títulos: los que tienen W, que son exclusivos para ellas, y los absolutos, que son mismas condiciones para hombres que para mujeres. En cambio, los hombres nada más tenemos los de hombres. Quien tienen ventaja son ellas. En cambio, hay quien por desconocimiento piensa que esto... por ejemplo, hay gente que dice, me parece ilógico que una mujer gran maestro, WGM, su título valga menos que el de maestro internacional, sin la W. Porque ven cómo va el orden. El máximo es gran maestro, sin W absoluto. Los que no tienen W son absolutos. Gran maestro, absoluto, maestro internacional absoluto, ¡ah, caray! Y por debajo de maestro internacional absoluto, mujer gran maestro. ¿Por qué? Pues es muy sencillo el por qué. Porque
para WGM tienes que haber alcanzado al menos 2.300 puntos de Elo FIDE y para GM tienes que haber alcanzado 2.500 y para IM 2.400. Por lo tanto, como hay que alcanzar más Elo para IM que para WGM, pues WGM es el título inmediato inferior a IM. ¿De acuerdo? Y entonces esto, muy lejos de ser sexista ni discriminatorio, no tiene nada de eso. Y muy lejos de eso, ellas tienen acceso a títulos con W y nosotros no. Del mismo modo que tienen más ventajas en los torneos que tienen rama femenil y rama absoluta. Ellas son libres de jugar contra hombres y mujeres en la rama absoluta, o bien de inscribirse en la rama femenil exclusiva para mujeres. Nosotros no tenemos de otra más que jugar en la absoluta. Ellas pueden jugar o en la absoluta o en la femenil. Así que tanto para títulos como para jugar torneos tienen más opciones y más ventajas que nosotros. Que no me vengan con cuentos. Bien. Retomamos. Ojo, que los títulos llamados directos son semidirectos, en realidad. Porque hasta hace unos años sí eran directos. Había determinados torneos, como por ejemplo en México el Campeonato Nacional Absoluto, que si alcanzabas la puntuación necesaria, como ya dije, dependiendo del rating promedio de los rivales, si alcanzabas la puntuación necesaria, pues sacabas título directo, por ejemplo, de Maestro FIDE, y ya, era la única condición. Ahí sí era título directo, tal como indica esas dos palabras. Ahora no es directo, es semidirecto. ¿Por qué? Porque modificaron ese manual de la FIDE y añadieron el requisito, y ahora lo vigente dice, para que un título directo sea otorgado inmediatamente a haber conseguido esa puntuación en ese torneo, el jugador, el solicitante, debe haber alcanzado en ese torneo o antes, pero en algún momento anterior o máximo en ese mismo torneo, un mínimo de Elo FIDE como sigue. Para norma de Maestro FIDE tiene que haber alcanzado 1900 de Elo. Para norma, para título directo, de Maestro FIDE 1900, de Maestro Internacional 2000 y de Gran Maestro 2100. Hasta eso. Son títulos directos, esos son los valores para los títulos con W. Para los títulos absolutos sin W, para GM 2300, para IM 2200 y para FM 2100. ¿Vale? Si un jugador sí ha alcanzado los 7 puntos que pedía la convocatoria para título directo, por ejemplo, de Maestro FIDE, torneo de 9 rondas, si consigues 7 puntos, sales titulado Maestro FIDE. Pero nunca has tenido 2100 de Elo FIDE, pues ya no fue automático tu título. La FIDE te lo guarda, que ya tienes derecho al título, te guarda tu resultado de ese torneo para que te otorgue el título la FIDE desde el primer momento en que tú alcances los 2100 de Elo. Ahí sí, ya te da tu título. Antes de que alcances tus 2100 de Elo no te lo da. Por eso digo que ahora en realidad, igual que como le añadieron este nuevo requisito al manual, pues deberían haber añadido también que ya en lugar de llamarlo título directo, lo llamaran semidirecto o directo condicionado a rating. ¿De acuerdo? Ok. De todas maneras, siempre es mucho más fácil conseguir un título directo, incluso ahora que es semidirecto, que conseguir un título mediante normas, porque las normas son muy difíciles de conseguir. Hay que conseguir mínimo 3 normas de torneo para cualquiera de los títulos. Bueno, para los de arriba, porque hasta el anterior a
hasta el... Desde W y M para arriba aplican normas de torneo. Para los últimos tres, CM, candidato a maestro, WFM, que es maestro FIDE femenino, y WCM, mujer candidato a maestro, esos tres se consiguen simplemente alcanzando un elo. No hacen falta ni normas, ni torneos de títulos directos, nada. Esos, como son los de abajito, se consiguen simplemente llegando a un elo. Pero ya para los títulos más importantes, que son WIM, FM, WGM, IM y GM, si se va uno por el camino de normas, pues es bien difícil, porque pocos torneos sirven para normas de jugadores, puesto que son necesarias un mínimo de 2 o hasta 3 banderas, 3 nacionalidades, que haya jugadores de al menos 3 nacionalidades distintas, representando a 3 banderas distintas de la FIDE, por eso le decimos en coloquial banderas. Entonces hacen falta 2 o 3 banderas distintas de los rivales, hacen falta un mínimo de 9 rondas en el torneo, excepto algunos que la FIDE autoriza con 7 y 8 rondas. Y tienes que conseguir mucha puntuación en los torneos para alcanzar tu norma de torneo como jugador. Y como hay pocos de esos torneos y es muy difícil conseguir las normas, pues el camino de ir obteniendo títulos mediante normas es mucho más largo y complicado que otros. Cuando te vas por el camino de normas, cuando ya consigues tus 3 normas, una mujer para WIM, además tiene que haber alcanzado 2.200 de elo. Y si ya tiene sus 3 normas pero no alcanza los 2.200, nunca se le va a dar el título de WIM hasta que lo alcance. Para WGM 2.300, para IM 2.400 y para GM 2.500. En general, eso luego tiene más requisitos, pero sería muy largo explicar aquí. En general, creo que con esto les queda una idea medianamente clara de cuáles son los 2 caminos para obtener títulos de jugadores, ya sea por los torneos de títulos actualmente semidirectos, condicionados a rating, o por la vía larga de las normas de torneos. Interesante esto, es muy interesante porque de esa manera se evitarían ciertas polémicas que a veces surgen entre los mismos jugadores, ¿no? Me acuerdo que creo que hace un par de años o 3 años se hizo un campeonato mundial sub-2000 y otro sub-1700 amateur, no me acuerdo muy bien cuál era el nombre de esos eventos que se realizaron aquí con sede México, y hubo un jugador que ganó el torneo y se le dio inmediatamente el título de maestro FIDE, ¿no? Entonces ahí pues surgió unos temas de polémicas entre jugadores porque esto y esto, ¿no? Entonces conocer estos puntos que acabas de decir, pues de alguna manera pues como que ilustra a los jugadores principalmente, ¿no? ¿Cuál es el camino para seguir, para convertirte o alcanzar un título en cualquier de esto que usted acaba de mencionar, ¿no? Efectivamente, en aquel mundial para los menores a 2000, no me acuerdo si era menores a 2200 o a 2000, en aquel mundial en Manzanillo, un mexicano lo ganó, le conozco, amigos, saludos, al maestro Jesús Amezcua, y es campeón mundial, pese a quien le pese, es campeón mundial sub-2000 de la FIDE, y ahí sí, con la pena, quienes criticaron y critican ese campeonato mundial, pues que lo ganen ellos. Si es tan fácil y se lo pusieron tan fácil, ¿por qué no lo ganaron ustedes? Me pregunto yo.
Así que fuera de otras consideraciones, porque para todo, es como para la enciclopedia de las excusas, que yo le llamo, chicos, los que me están oyendo, cuando pierdan una partida, pónganse a estudiar y mejoren y aprendan de sus errores. Excusas. ¡Ay! Es que me despistó mi mamá. ¡Ay! La enciclopedia de las excusas es terrible. Ya le iba ganando, pero no me di cuenta del tiempo. En fin, la enciclopedia de las excusas es interminable. Muy parecido es lo de las críticas a este título de campeón del mundo. Si los que critican dicen que es que fue muy fácil, que no sé qué, pues lo hubieran ganado ustedes. Haya sido como haya sido, es un título oficial de la FIDE. Así que me suena a envidia más que a críticas reales. Y para que se le haya otorgado el título de jugador, es señal de que ha cumplido los requisitos de los manuales de la FIDE, punto. Eso que a nadie le quepa la más mínima duda. La FIDE no regala títulos ni los vende ni andan corruptelas raras. Bien, entonces usted ha tenido un amplio abanico de beneficios a través del ajedrez, aparte de la labor que hace como árbitro y también el currículum que lleva como entrenador, ¿no? Entonces, de todos estos beneficios que usted ha tenido por parte del ajedrez, ¿cuál usted considera que es el más importante? Aparte de trabajar en algo que le gusta, ¿no? Sí, eso desde luego es una bendición del cielo, poder trabajar y obtener los suficientes ingresos para no tener que trabajar en otra cosa, poder trabajar en lo que a uno le gusta es una de las mayores bendiciones que me ha podido dar la vida. Pero efectivamente el ajedrez tiene muchísimos más beneficios, no solo ese. De tantos que tiene, yo creo que lo que me viene primero a la cabeza, como que me parece de lo más relevante, a lo mejor no lo más, pero de lo más relevante de los beneficios del ajedrez, es pensar antes de actuar. Yo no me imagino ser como mucha gente que reaccionan sin pensar, que les dices una cosa y te contestan sin pensar, que se encuentran con una situación y reaccionan sin pensar y la riegan horriblemente. Muchas veces, no, todos la regamos, incluso los que teóricamente o decimos que pensamos antes de actuar, también la regamos. O sea, por favor, yo no voy a decir que yo no me equivoco. Por supuesto que yo me equivoco, tanto como árbitro, como persona. No soy Dios, ni de lejos. Entonces, y por cierto, paréntesis, árbitro que me diga que no se ha equivocado nunca, una de dos, o no ha ejercido como árbitro o miente. Todos los árbitros nos hemos equivocado arbitrando. No hay de otra. Somos humanos, no somos máquinas. Pero sí me parece muy importante y que nos reduce mucho el margen de posibilidad de tomar una mala decisión. El hecho de que el ajedrez nos mete en la cabeza, es como si nos metiera un chip en el cerebro que nos obliga, que automáticamente, sin pensar en ello, antes de tomar una decisión o antes de dar una respuesta, porque dar una respuesta no deja de ser tomar una decisión, pensamos antes, no actuamos con el hígado por primera reacción. Por mucho que nos enoje algo, por mucho que sea algo complicado, primero pensamos antes de reaccionar, ya sea respondiendo o tomando una decisión o actuando. Entonces, pues claro, bienvenido el ajedrez clásico,
que nos da más tiempo de pensar, pero bienvenidos también el rápido y el blitz, que nos obligan también a que, aunque solamente haya unos segundos para pensar, pensemos antes de hacer las cosas. Eso me parece muy, muy, muy de lo más relevante de que a mí particularmente, cada cabeza es un mundo y a otras personas les puede parecer más importante otros de los beneficios del ajedrez. A mí de lo más relevante me parece lo de pensar antes de actuar, en el sentido de valorar las consecuencias de los distintos planes. Antes de actuar, a ver, si actúo de esta manera va a pasar esto, y si actúo de esta manera va a pasar esto. Entonces, previendo las consecuencias, y claro, son tantos los beneficios del ajedrez que para empezar sería largo mencionar todos, como aprender a ganar, igual que aprender a perder, que no es tan fácil aprender a ganar, yo a mis alumnos que empiezan de cero, una de mis primeras frases, y quien no quiera las clases conmigo que busque otro profe, es si aquí cualquiera de mi clase gana una partida y se burla del rival, queda fuera del grupo y está expulsado de mi clase automáticamente. O sea, que es que luego aprender a ganar no es tan fácil como parece. Aprender a ganar, aprender a perder, capacidad de concentración, autocrítica, gusto por la investigación y la lectura, por el razonamiento lógico, en fin, un montonal de beneficios que tiene el ajedrez. Pero fíjense, creo que es importante mencionar esto. Lo que me parece muy destacable de aprender estas cosas es la forma de aprenderlas. Alfredo, Conrado, si a mí me hubieran pretendido enseñar todos estos valores que enseña el ajedrez en una clase de ética o de civismo o de filosofía o de la que quieran, me hubieran aburrido y a lo mejor lo habría aprendido, a lo peor no lo habría aprendido, pero desde luego no lo hubiera aplicado en la vida de la forma tan automática que se aplica jugando ajedrez. ¿Saben por qué? Porque no te das cuenta que lo estás aprendiendo, porque nadie te lo está enseñando como materia obligatoria, porque nadie te lo está imponiendo. No. Jugando, estás aprendiendo a respetar reglas, a respetar al rival, a saber ganar y perder, a tener capacidad de autocrítica, en fin, a aplicar toda esta serie de valores. Pero es que lo estás aprendiendo jugando y por lo tanto no mediante imposiciones de clases obligatorias ni de ningún tipo. Y como lo estás aprendiendo jugando, luego lo aplicas en tu vida automáticamente, sin darte cuenta. Y resulta que hay ajedrecistas que lo aplican pero nunca se han parado a pensar, caray, ¿y yo por qué respeto reglas? ¿Y yo por qué tengo autocrítica? ¿Y yo por qué le agarré gusto a la investigación y a la lectura? Por el ajedrez, amigo, porque nadie te lo impuso. En cambio, si tuviste la suerte de tener un profesor malo de matemáticas, odias las matemáticas, no porque sean feas ni porque sean horribles, porque tuviste la mala suerte de tener un mal profesor de matemáticas, que no supo cómo enseñártelas como para que te llamaran la atención y te gustaran. Y en cambio con el ajedrez, si te gusta el juego, ya sea malo o sea bueno, tu profe, ya vas a estar aprendiendo todo este montonal de cosas. Esto me parece una maravilla, de todo lo que se aprende mediante el juego, precisamente por ser aprendiéndolo jugando, y no de otra manera. Sí, muchas gracias, Fer, ¿no? Efectivamente, también creo que justo los que hemos practicado ajedrez por años también notamos
pues los beneficios, ¿no? Al final también ser un poco más crítico con uno mismo, hacer una reflexión analítica o sintética de algunos eventos, pues no se da tan fácilmente, digamos, si no hubiéramos practicado el ajedrez, ¿no? Y si no lleváramos a cabo esta práctica constantemente en el juego. Y bueno, pues te agradecemos mucho. Ya para cerrar, te vamos a hacer la pregunta de la casa con la que cerramos la entrevista. ¿Qué es para ti? Pues esta es una pregunta que mientras más profundizamos en ajedrez nos es más difícil darle respuesta, creo yo. ¿Y qué es para ti el ajedrez? ¿Cómo lo podrías definir desde tu perspectiva? Pues para empezar, la pregunta sí que es la pregunta del millón. Sí. Porque sí, no está fácil responderla. Creo yo que podrías escribir un libro con la respuesta, pero aquí no estamos para escribir un libro. Creatividad, pensamiento enfocado, concentración y tantas otras cosas. Y que una vez que te vas adentrando en el juego, empieza a no ser solo un juego. Pues que por lo menos a mí me transformó la vida. Y sin darme cuenta. Como y tantas otras cosas. Y también lo que me gusta mucho, a lo que le saco mucho provecho, es que como tuve muchos brincos en mi actividad al ajedrez, mucho más a fondo que en todo el resto de mi vida anterior, en los últimos 10 años, 10, 12 años. Pues antes, en los trabajos que yo tuve ajenos al ajedrez y en las distintas circunstancias de la vida, pues tenía yo mucha tendencia a buscar culpables de lo que me pasaba. Si a mí me pasaba algo malo, casi siempre mi primera reacción era no, pues es que esto lo provocó esta circunstancia o fue culpa de esta persona. No. Estos últimos 10 años me ha dado muchos mejores resultados saber asumir mis errores con sus consecuencias, pero sin andar buscando culpas de otros ni culpas de circunstancias. No. Entonces, retomando, ¿por qué menciono esto? Porque empieza por ser un juego. El ajedrez empieza por ser un juego. Pero si te adentras en él, luego es una enseñanza infinita, de consecuencias infinitas y a las cuales les puedes sacar muchísimos beneficios con aplicaciones prácticas y directas para muchas situaciones de la vida. Pues muchas gracias, Fer. Muchas gracias por la al contrario. Gracias por la respuesta y gracias por aceptar la invitación a esta entrevista. Como puedes saber, pues la mayor parte de nuestro público son pues niños, padres de familia que están conociendo el mundo del ajedrez y pues es una fortuna tener una personalidad como tú, pues que nos esté dando la información pues de primera mano, que para estas personas que pues van empezando y que es muy importante que sepan pues la información certera en el mundo del arbitraje y del ajedrez. Pues, además de que la complementas con anécdotas y tus diferentes perspectivas, ¿no? Eso es muy importante.
hacer más ameno ese aprendizaje. Gracias a gracias a ustedes. Yo encantado de hablar de ajedrez. A mí me encanta y me apasiona. Y encantado de que haya iniciativas como las de ustedes, amigos. Muchísimas gracias a todos los que escucharon y escucharán, porque supongo que quedará grabado y tendrán posible acceso después, sobre todo a los niños, pero a todos, por igual, a los papás, a los entrenadores, a cualquiera que esté viendo o llegue a ver esto. Pues gracias por el interés en el ajedrez, y no dejen que les desanime nada, ni un mal árbitro, ni un mal jugador, ni un mal entrenador. A ver, hay de todo. En todas las actividades hay gente de todo tipo, entonces no podemos pretender que todos los ajedrecistas vayan a ser buenos, ni que todos los árbitros, ni que todos los entrenadores. Hay de todo, como en cualquier